Cuando el humo blanco se elevó sobre la Capilla Sixtina y el mundo entero se preparó para conocer al nuevo líder espiritual de la Iglesia, el silencio fue absoluto. El cardenal protodiácono abrió las cortinas del balcón central y con voz solemne pronunció las palabras que millones estaban esperando. Habemus Papam, León XIV, León XIV. El nombre cayó como un relámpago sobre la plaza de San Pedro. Nadie lo esperaba. No era uno de los nombres comunes en los pronósticos, ni evocaba alguna figura cercana en la memoria colectiva reciente. Y, sin embargo, en cuestión de minutos, se convirtió en tendencia global. ¿Por qué León? ¿Por qué el número 14? ¿Qué estaba intentando decir el nuevo Papa desde su primera palabra oficial? A las pocas horas, durante su primer mensaje público, el mismo León XIV dio una pista clara. No vine a romper el legado de Francisco, vine a continuarlo con creatividad y servicio. La frase no fue menor. En un solo renglón, el Papa construyó un puente entre dos pontificados. Uno que marcó el siglo XXI con gestos de cercanía y denuncia profética, y otro que comenzaba con el pie firme sobre esa misma tierra de compromiso. Pero el nombre, ese nombre, no había sido explicado aún, y mientras los medios debatían si se trataba de un gesto de fuerza institucional o de renovación, León XIV con serenidad lo aclaró. Quise llamarme León por aquel que fue pastor en tiempos de cambio y turbulencia. León XIII no fue un papa de consensos fáciles, fue un papa de visión social. Dijo que su decisión era, en esencia, una elección por los pobres, por los trabajadores, por la justicia que la Iglesia tiene el deber de defender cuando el mundo la olvida. Recordó la Rerum Novarum, la encíclica que cambió para siempre la manera en que el catolicismo se relacionaba con la economía, con el trabajo y con la dignidad humana. Hoy el mundo está herido, no por falta de tecnología ni de discursos, sino por la ausencia de una mirada compasiva. Por eso quise asumir ese nombre, para recordar que un papa también puede ser una voz para los que no la tienen. Desde México hasta Argentina, desde Italia hasta Sudáfrica, esa frase fue repetida por fieles, analistas y religiosos. Porque no se trataba solo de historia, se trataba de una intención, de una declaración sin rodeos. León XIV no estaba interesado en reformar para aparentar, quería reformar para servir, para volver a poner en el centro de la Iglesia el rostro de los marginados. En Guadalajara, una religiosa de 74 años dijo en su comunidad: «Cuando escuché el nombre pensé en fuerza, pero cuando lo explicó, entendí que se trataba de ternura con firmeza, y eso es justo lo que necesitamos». En Puebla, un grupo de obreros que acababan de salir de una jornada extenuante de fábrica comentaron que nunca antes habían oído hablar de León XIII, pero que si este nuevo papa venía a hablar por ellos, entonces bienvenido sea. El nombre de un papa no es un adorno, es su primera catequesis, su primer gesto doctrinal. Es la carta de presentación de un pontificado que durará años y tocará millones de vidas. Y León XIV lo sabía. Por eso no improvisó. Por eso lo escribió de su puño y letra. Por eso pidió que, antes de cualquier bendición, pudiera explicar que ese nombre no era un homenaje vacío, era una brújula que apunta, hoy más que nunca, hacia los que viven en los márgenes,
hacia los pueblos como México, que han sostenido su fe entre heridas, que han seguido creyendo cuando parecía no tener sentido, hacia los trabajadores que no pueden sindicalizarse, hacia las madres que rezan en silencio por sus hijos desaparecidos, hacia los migrantes que cruzan desiertos con una cruz en el pecho y la esperanza en la mirada. El nombre León XIV no habla de autoridad, habla de audacia, y el mundo lo está comenzando a entender. Cuando los medios comenzaron a repetir en titulares el nombre León XIV, el efecto no fue inmediato, pero sí profundo al principio. Muchos no sabían qué significaba ni quién había sido León XIII, pero bastaron unas horas para que las redes sociales, los templos y los grupos de oración comenzaran a conectar los puntos, porque el nuevo Papa no solo eligió un nombre, eligió una misión. León XIII fue el pontífice que en plena revolución industrial alzó la voz por los trabajadores, por los niños explotados en fábricas, por los campesinos olvidados, por los que vivían para trabajar sin dignidad ni salario. Justo su encíclica Rerum Novarum marcó un antes y un después en la doctrina social de la Iglesia y colocó al Vaticano no del lado del poder, sino del lado de la justicia. Que un papa del siglo XXI haya elegido ese nombre justo ahora no fue casual. Fue un mensaje, fue una profecía, fue una forma de decir que, aunque han pasado más de 100 años, los desafíos siguen siendo urgentes y que la Iglesia no puede mirar hacia otro lado. En México, país marcado por profundas brechas sociales, por migración forzada, por trabajo informal, por comunidades indígenas abandonadas por estructuras religiosas, muchas veces lejanas y rígidas, la elección de ese nombre comenzó a adquirir otra dimensión. No era un gesto europeo, era una respuesta latinoamericana. No era nostalgia histórica, era compromiso con el presente. En Morelia, un joven obrero publicó en sus redes sociales: "Nunca imaginé que un papa hablara de trabajadores. Pensé que eso no importaba allá en Roma, pero hoy sentí que nuestra historia también importa". En Monterrey, una religiosa escribió a su comunidad de base: "Esta elección no es retórica, es espiritual y social, es el grito del Evangelio en medio de una iglesia que a veces se ha olvidado del clamor del pueblo". En Chiapas, una comunidad indígena que no tiene cura residente decidió pintar un mural con la imagen de León XIII y León XIV con la frase: "La justicia no es una idea, es una tarea". Lo que más conmovió no fue el contenido intelectual de la elección, sino su coherencia, porque León XIV no habló del pasado, habló del presente, habló del rostro de los migrantes, del sufrimiento de los pueblos, del derecho al trabajo digno, de la tierra devastada, del medio ambiente, en peligro de los niños, sin educación, de las mujeres invisibilizadas. Y al hacerlo, rescató el espíritu de un pontífice que ya en su tiempo había sido llamado el Papa de los pobres. El nombre no fue una marca, fue una promesa. En sus primeras declaraciones, León XIV también fue claro. Dijo que su modelo de iglesia sería el de una comunidad que camina con el pueblo, no una institución cerrada que habla desde el mármol, sino una voz profética que escucha desde el suelo, una iglesia que no administra solamente sacramentos, sino que se moja las manos con el barro de la realidad. Y eso en México fue entendido no como un discurso bonito, sino como un gesto creíble, porque este país ha aprendido a desconfiar de los que prometen mucho, pero a creer en los que se arrodillan con los que sufren.
Un seminarista en Oaxaca escribió en su libreta de formación: el nombre de este papa me recordó por qué entré al seminario, no para vestir de negro, sino para defender la vida donde está amenazada. Una catequista en Puebla dijo en su grupo de WhatsApp: el papa ya no es solo el de Roma, hoy también es el de los que no tienen voz. El nombre León XIV ya no es solo una firma en los documentos vaticanos. Ahora es un símbolo, una dirección, una palabra que marca un camino hacia una iglesia más pobre, más profética, más valiente, más cercana a lo que el Evangelio pidió desde el primer día. Y en ese camino, México vuelve a sentirse parte. Cuando León XIV explicó que había elegido su nombre en honor a León XIII, el mensaje no tardó en resonar como un trueno suave en medio del caos del siglo XXI. No se trataba solo de un gesto de admiración hacia un pontífice del pasado, sino de una conexión directa con una de las figuras más revolucionarias del pensamiento católico moderno. León XIII fue, para muchos historiadores, el primer papa verdaderamente consciente del sufrimiento social provocado por el nuevo orden industrial. En una época en la que los obreros eran tratados como herramientas, en la que los derechos laborales eran inexistentes y en la que la pobreza no era solo una realidad, sino una condena, León XIII escribió un texto que cambiaría para siempre la relación entre la Iglesia y el mundo, la encíclica Rerum Novarum. León XIV no eligió ese nombre por nostalgia, lo eligió como un acto profético. En sus primeras palabras, lo dijo con claridad: vivimos tiempos donde el ser humano vuelve a ser visto como un instrumento, como mercancía, como algo desechable, y frente a eso, la Iglesia tiene que levantar la voz. Dijo también que el modelo de iglesia que desea construir no es uno de torres lejanas, sino de puentes reales. Una iglesia que no escucha el grito del trabajador, del migrante, de la mujer explotada, del campesino sin tierra, del joven sin futuro, no es la iglesia de Cristo. Las reacciones no se hicieron esperar. En muchas universidades católicas de América Latina se reactivaron grupos de estudio en torno a la Rerum Novarum, que hasta entonces había sido vista por algunos como un documento lejano, casi de museo. Pero ahora, con el nombre de León XIV en los labios del pueblo, volvía a ser urgente, vigente, desafiante. En México, donde la informalidad laboral afecta a más del 50% de la población y donde millones trabajan sin contrato, sin seguro, sin protección legal ni representación digna, las palabras del Papa tocaron una herida abierta. En Monterrey, una trabajadora de limpieza escribió en sus redes: nunca pensé que un papa hablara de mi vida. Siempre pensé que hablaban de cosas que no entiendo, pero este habló de lo que yo vivo. En San Luis Potosí, un grupo de jornaleros rurales improvisó una oración con una frase que comenzó a circular entre comunidades campesinas: danos, Señor, pastores que caminen con nosotros, no que nos hablen desde el aire. Y así, León XIV se instaló no solo en la curia vaticana, sino en los talleres de costura, en los campos agrícolas, en las estaciones de autobuses, en los comedores populares, no con su presencia física, sino con algo mucho más poderoso: su intención. El eco de León XIII se convirtió en el eco de un nuevo tiempo.
uno en el que la Iglesia ya no puede permitirse hablar solo de moral individual, sin hablar también de justicia estructural, en el que la oración tiene que ir acompañada de acción, en el que las bendiciones deben ser también compromisos reales. En la Universidad Pontificia de México, un teólogo escribió en un ensayo que se viralizó entre seminaristas: no podemos entender el nombre de León XIV sin entender que es una declaración de guerra contra la indiferencia. Es un ya basta contra una iglesia que se ha vuelto cómplice del silencio. Y el pueblo mexicano, con su fe profunda y su memoria herida, entendió el mensaje como solo un pueblo herido sabe hacerlo, con el corazón en la mano. Mientras la figura de León XIV comenzaba a instalarse con fuerza en el corazón de los fieles, su mensaje social empezaba a ser traducido no solo en palabras, sino en acciones y reacciones muy concretas. Porque cuando un papa elige llamarse León en honor a un pontífice que escribió sobre justicia en tiempos de injusticia, lo que está diciendo es que su pontificado no será cómodo. Y lo confirmó al decir sin rodeos: no vine a administrar una estructura, vine a encender una esperanza. Y una esperanza que no toca la realidad no es esperanza, es retórica. En muchas diócesis de México, especialmente en aquellas más empobrecidas, las palabras del Papa fueron tomadas como una especie de sacudida espiritual. Obispos, que por años se habían limitado a gestiones administrativas, comenzaron a convocar reuniones con líderes de movimientos populares. Religiosas que trabajan en favelas y comunidades indígenas comenzaron a escribir cartas abiertas dirigidas al nuevo Papa, agradeciendo por ter pronunciado aquí lo que tantos preferían calar. En una parroquia de Nezahualcóyotl, durante la homilía dominical, un sacerdote rompió con el texto impreso que había preparado y faló con el corazón: hoy, por primera vez en años, tengo la certeza de que quien ocupa la silla de Pedro entiende lo que pasa en nuestras calles. En redes sociales comenzaron a circular frases tomadas das entrevistas y discursos improvisados de León XIV. Una de ellas se volvió viral: quien cree que un papa solo debe hablar de Dios no ha entendido que Dios habla donde el pueblo sufre. Esa frase fue compartida más de 100,000 veces en menos de 48 horas. Muchos la imprimieron, otros la usaron como fondo de pantalla y otros simplemente la memorizaron, porque en ella estaba contenida la raíz de un cambio profundo. Un papa que no teme decir que Dios no está ausente del sufrimiento humano, que lo habita, que lo escucha, que lo denuncia, que lo redime. En comunidades campesinas de Chiapas y Oaxaca comenzaron a organizarse pequeños círculos de reflexión para estudiar juntos la Rerum Novarum y compararla con los desafíos actuales: jornaleros sin derechos, empresas que explotan, gobiernos que abandonan. No lo hicieron porque un obispo lo pidió. Lo hicieron porque un papa con un nombre que nadie esperaba les dio permiso de volver a soñar con una iglesia aliada, no lejana. Un cardenal latinoamericano que participó en el cónclave compartió, en una entrevista reservada, una anécdota reveladora. Durante el proceso de votación, cuando ya era evidente que León XIV sería elegido, uno de los purpurados le preguntó en voz baja: ¿estás listo para llevar este peso? Y él, sin dudar, respondió: si no puedo llevarlo con los pobres, no lo quiero. Esa frase no fue grabada,
no fue escrita, pero los que la oyeron no la han olvidado, porque en ella se resume el espíritu que León XIV ha comenzado a imprimirle a su pontificado, uno en el que no hay espacio para el maquillaje pastoral, uno en el que cada palabra debe estar conectada con una vida, y si esa vida sufre, entonces la Iglesia tiene el deber de responder. Por eso, cuando millones escucharon el eco del nombre León XIII en la voz firme de León XIV, supieron que no era una repetición vacía, era una renovación valiente. Y México, con su historia de lucha, de migración, de fe herida pero incansable, se sintió por fin no solo visto, sino entendido. Desde su elección, León XIV ha insistido en una idea que repite con la calma de quien sabe que la prisa nunca fue buena consejera en lo espiritual. La Iglesia no puede seguir hablando desde arriba. Tiene que volver a caminar con su pueblo, hombro con hombro, paso a paso, como lo hacía Jesús en los caminos polvorientos de Galilea. Esa visión no fue improvisada, no fue una frase para titulares. Fue un mensaje que comenzó a construir desde su primera aparición en el balcón de San Pedro, cuando no alzó las manos con autoridad, sino que bajó la cabeza y pidió a los fieles una oración silenciosa por él. Esa imagen, para muchos, dijo más que cualquier discurso, porque León XIV no llegó para imponer, llegó para acompañar. En sus primeras homilías, entrevistas y encuentros breves con cardenales y peregrinos, el Papa ha repetido con frecuencia una frase de San Agustín que parece haber hecho suya: para ustedes soy obispo, pero con ustedes soy cristiano. Esa declaración, profundamente evangélica, ha comenzado a calar en el corazón de muchos mexicanos que, durante años, han sentido que la Iglesia se volvió demasiado institucional, demasiado rígida, demasiado distante de las luchas concretas del pueblo. León XIV no niega esa distancia, la reconoce, la nombra y por eso la quiere acortar. En México, la recepción de ese mensaje fue inmediata. En diócesis de frontera, en comunidades indígenas, en barrios periféricos, donde el Evangelio llega más por las manos de mujeres laicas que por sacerdotes, la frase resonó como un eco sanador. Una catequista en Guerrero escribió, cuando dijo, «Soy cristiano con ustedes», sentí que se quitaba la corona para ponerse los huaraches. Eso nunca lo había escuchado de un papa. En un comedor comunitario en Tlaxcala, una mujer que cocina para niños sin familia dijo frente a una pequeña imagen del nuevo pontífice, «Yo no necesito que venga a visitarnos. Con que no nos olvide, ya me basta». Pero León XIV no solo habla de cercanía, habla también de sinodalidad, un término que, para muchos fieles, aún suena abstracto, pero que él ha comenzado a traducir en ejemplos concretos. Una iglesia sinodal, dice, es aquella que no tiene miedo de escuchar, que no responde antes de comprender, que no se esconde detrás de documentos, sino que se ensucia las manos con los que viven la fe en la vida real. Una iglesia que no escucha ya no es madre, es solo una oficina religiosa, afirmó ante un grupo de religiosos latinoamericanos. En su visión, no basta con administrar sacramentos o mantener la estructura funcionando. Se trata de discernir juntos, de dialogar con el pueblo, de salir de los muros vaticanos y de las lógicas clericales para recuperar el corazón profético del Evangelio
Y eso, en México, tiene un eco particular, porque aquí, donde muchos ya no entran a templos, pero aún encienden veladoras, donde las parroquias están vacías, pero las peregrinaciones crecen, donde se ha perdido la confianza institucional, pero no la sed de lo divino. Hay una necesidad urgente de una iglesia que no tenga miedo de caminar, aún entre escombros, aún en la oscuridad. León XIV lo sabe. Y por eso, cuando habla de una iglesia que camina sin miedo, no está proponiendo una reforma estructural, está ofreciendo una conversión espiritual. Y esa, sin duda, es la más difícil, pero también la más necesaria. El mensaje de León XIV no fue teórico, no es una construcción fría ni una estrategia diplomática. Nace de su experiencia, de haber caminado junto a pueblos vulnerables, de haber dormido en casas de cartón y celebrado misas sobre mesas de madera. Por eso, cuando habla de una iglesia que camina, no lo hace como metáfora, lo dice con la certeza de quien ha estado en el polvo y ha visto a Cristo reflejado en los ojos de un migrante, de una madre indígena, de un niño con hambre. Una iglesia que camina sin miedo, repite el Papa, no es aquella que lo tiene todo resuelto, sino la que se atreve a hacer preguntas difíciles, la que no teme reconocer sus errores, la que deja de lado el control para abrir espacio a la escucha real, y eso, según sus propias palabras, es lo que nos falta. No respuestas, sino escucha. No poder, sino presencia. No uniformidad, sino comunión. En muchas diócesis mexicanas, este mensaje ha comenzado a provocar reacciones inesperadas. En Aguascalientes, un obispo suspendió temporalmente reuniones administrativas para abrir una jornada de escucha con agentes de pastoral que llevaban años sin ser consultados. En Tijuana, un grupo de religiosas lanzó una campaña en redes titulada Caminamos contigo, Papa León, donde comparten testimonios de comunidades que viven su fe sin templos, pero con una devoción radical. En Ciudad de México, una parroquia tradicionalmente cerrada a nuevos modelos pastorales, colocó en su boletín dominical un mensaje que sorprendió a todos. Si la iglesia camina, nosotros no podemos quedarnos sentados. Ese espíritu comenzó a generar un nuevo tipo de diálogo, no uno formal, sino uno verdadero. En muchos espacios, la palabra sinodalidad dejó de ser ajena para convertirse en una práctica concreta. Círculos de escucha, reflexiones comunitarias, celebraciones dirigidas por equipos mixtos, revisiones pastorales basadas en el servicio y no en la jerarquía. Y eso, aunque tímido y todavía en proceso, está generando frutos. Porque en un país como México, donde el pueblo ha sido históricamente fiel, pero también muchas veces ignorado por sus pastores, sentir que ahora hay un papa que llama a caminar con no, en lugar de caminar delante de, representa una revolución de ternura. En un pueblo de Hidalgo, un joven con parálisis escribió con ayuda de su madre una carta dirigida al Papa. No puedo caminar, pero siento que usted ya camina conmigo. Esa carta fue leída por el párroco en la misa del domingo siguiente. Muchos lloraron, porque en una frase escrita con dificultad había verdad. Y en esa verdad se escondía la esperanza de toda una iglesia, la de volver a tocar el corazón de los que ya habían dejado de esperar. León XIV sabe que no será fácil,
que encontrará resistencias, que muchos dentro y fuera del Vaticano no querrán soltar el poder que da el control. Pero también sabe, porque lo ha vivido, que las comunidades más pequeñas, las que no salen en los titulares, las que viven su fe con las uñas y el alma, serán las primeras en reconocer la autenticidad. Por eso, su mensaje no tiene urgencia de convencer, tiene deseo de servir, de ponerse al lado, de dejarse guiar por el Espíritu, incluso cuando eso implique renunciar a seguridades o títulos, porque lo ha dicho más de una vez. No hay peor iglesia que la que no se mueve, porque la inmovilidad en el Evangelio nunca fue una virtud, y esa certeza está empezando a transformar realidades en silencio, porque no hace falta gritar para provocar una conversión. A veces basta con caminar despacio, pero juntos, con miedo, sí, pero sin detenerse. Desde el momento en que el Papa León XIV mencionó a Francisco en su primera intervención pública, quedó claro que su pontificado no sería una ruptura, sino una continuidad, pero no una repetición pasiva, no una imitación. León XIV no quiere ser el segundo Francisco, quiere ser fiel al mismo espíritu, al mismo evangelio, al mismo pueblo. Y eso, como ha comenzado a demostrar, requiere audacia. En sus propias palabras, no vine a romper el legado de Francisco, vine a continuarlo con creatividad y servicio. No es una frase diplomática, es una declaración de intenciones, una que implica fidelidad, pero también visión. Porque si Francisco abrió ventanas, León XIV parece decidido a cruzar la puerta. Si Francisco señaló las heridas del mundo, León XIV quiere tocarlas con las manos desnudas. Durante sus primeros encuentros con fieles, diplomáticos y religiosos, el nuevo Papa insistió en lo que considera la prioridad de su pontificado: devolverle al mundo una iglesia capaz de hablar con el corazón, de actuar con coraje y de caminar sin miedo, incluso si eso implica perder privilegios o asumir incomodidades. La iglesia tiene que dar una respuesta profética y contundente. No podemos limitarnos a explicar el pasado. Tenemos que responder al presente y sembrar el futuro. En México, ese mensaje fue comprendido con particular profundidad, porque aquí, donde la fe popular convive con el desencanto institucional, donde las comunidades viven el Evangelio más con los pies que con los libros, donde las parroquias no se sostienen por grandes discursos, sino por mujeres que limpian, enseñan, rezan y consuelan. Las palabras del Papa sonaron como campanas de vigilia. Una religiosa en Michoacán escribió en su cuaderno: si este Papa quiere profetizar, que venga a ver a nuestras mujeres que cocinan para 100 con frijoles para 10. Ellas llevan años profetizando en silencio. León XIV ha dejado claro que sus temas no serán cómodos, que no evitará las tensiones, que hablará de migración, de pobreza, de ecología, de exclusión, de abuso de poder, que no piensa dejar en pausa lo que Francisco comenzó, que no teme usar palabras como crisis o injusticia desde el altar. Y eso, para muchos, es lo que vuelve a hacer creíble la voz de la Iglesia. El silencio puede ser cómodo, pero nunca fue evangélico, dijo en un discurso frente a los miembros de la curia romana. En muchas comunidades mexicanas, donde el silencio ha sido durante años el único lenguaje permitido por el miedo, esa frase fue escrita en murales, en carteles,
en cuadernos de catequesis, porque este país no necesita más silencio, necesita voces, voces que no hablen desde el juicio, sino desde la compasión, voces que no prediquen desde el mármol, sino desde el polvo. En Oaxaca, un campesino que organiza lecturas del Evangelio bajo una lona escribió en una hoja, que luego fue pegada al altar: si el Papa quiere ser profeta, aquí hay campo. Y eso es lo que está ocurriendo en muchos rincones. No se trata de idolatría papal, se trata de identificar en León XIV no a un salvador, sino a un compañero, alguien que tiene el valor de llamar por su nombre al sufrimiento y al mismo tiempo recordar que ese sufrimiento no tiene la última palabra. Y por eso, aunque todavía hay quienes lo observan con escepticismo o temor, el pueblo sencillo, el pueblo que reza con los pies, el pueblo que sigue esperando una iglesia que no le dé la espalda, ya comenzó a responderle, con atención, con alegría y sobre todo con esperanza. La profecía en la Biblia no es un anuncio del futuro, es una palabra dirigida al presente que incomoda a los poderosos y consuela a los que han sido ignorados. Es un grito que desestabiliza estructuras, pero también una caricia que devuelve dignidad. León XIV parece entenderlo así. No se presenta como un oráculo, se presenta como un discípulo que ha escuchado el dolor del mundo y ha decidido no callarse. Y por eso ha comenzado a pronunciar palabras que, aunque firmes, están llenas de misericordia. Frases que no buscan condenar, sino despertar. Frases que no se escriben para gustar, sino para iluminar. Como cuando dijo en su primera homilía fuera de la Capilla Sixtina: el Evangelio no es un archivo, es una herida abierta, y quien lo predica sin tocar el dolor no lo ha entendido. Esa forma de hablar ha empezado a tocar corazones de una manera distinta, porque no se trata de un lenguaje técnico ni de una retórica papal clásica. Es una forma de predicar que nace de los barrios, de los campos, de los hospitales, de las fronteras. Una forma de predicar que no necesita gritar porque ya habla desde dentro del sufrimiento. En México, miles de personas comenzaron a compartir fragmentos de sus mensajes en imágenes caseras, en boletines parroquiales, en misas rurales. Muchos sacerdotes, acostumbrados a repetir fórmulas litúrgicas sin emoción, empezaron a predicar con más libertad, con más humildad, con más cercanía. En una parroquia de Veracruz, el párroco se dirigió a su comunidad y dijo con voz temblorosa: hoy, gracias a León XIV, recordé que soy sacerdote no para administrar un templo, sino para servir a los que no tienen templo ni voz. Las reacciones también llegaron desde fuera del ámbito eclesial. Líderes de movimientos sociales, profesores, artistas, madres buscadoras, jóvenes en situación de calle, comenzaron a decir en voz alta algo que parecía impensable hace apenas unos años. Este Papa sí se parece a lo que Jesús haría. En Jalisco, una mujer indígena que trabaja en una cooperativa artesanal dijo frente a un grupo de catequistas rurales: yo no necesito que el Papa venga, ya está aquí, porque su voz es como las nuestras. Duele, pero también consuela. Y esa es la fuerza de una figura profética. No necesita estar en todas partes para estar presente. No necesita controlar todo para inspirar.
Basta con que sea fiel a la verdad que ve y que escuche el susurro de Dios entre los más pobres. León XIV sabe que hay estructuras que resistirán su mensaje, que dentro y fuera de la Iglesia hay quienes temen al cambio, al lenguaje directo, a la reforma silenciosa que viene del corazón. Pero también sabe que hay millones que están esperando esa valentía, y por eso no se detiene. No quiero ser recordado por lo que construí, sino por lo que ayudé a liberar, dijo ante un grupo de jóvenes consagrados. Esa frase, pronunciada casi en voz baja, fue escrita con tiza blanca en un muro de un barrio popular de Iztapalapa, junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe y una cruz de madera, porque el pueblo entiende cuando hay sinceridad, entiende cuando hay entrega, entiende cuando hay profecía y lo abraza. Y por eso León XIV no ha necesitado 1000 días de pontificado para generar un cambio. Le ha bastado con ser fiel a un nombre que no eligió para adornarse, sino para anunciar un camino donde la Iglesia ya no se esconde, sino que se arrodilla junto al pueblo. Y en ese gesto, México ha vuelto a creer que la fe puede cambiar el mundo.